Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día 22 de octubre de 2024 ha fallecido el dominico peruano a los 96 años, el padre Gustavo Gutiérrez, quien es considerado el creador del movimiento teológico cuestionado dentro de la Iglesia por sus excesos ideológicos. Refiérase así al padre de la teología de la liberación. Lo cierto es que, al día de hoy, hay mucha confusión respecto a qué es verdaderamente la teología de la liberación. Para ello, y para poder explicar con claridad, conviene entonces recurrir al profesional Julio Loredo, quien ha expuesto de manera magistral dentro del canal Custos Veritatis la respuesta a esta incógnita. Nuevamente, ¿qué es la teología de la liberación? Antes de proseguir con el video, es válido dar todos los créditos al canal del padre Luis Chumpen, amigo de la casa y a quien se lo aprecia demasiado. Si alguien desea apoyarnos, por favor suscríbase y dé su apoyo a este virtuoso canal. Dios les bendiga y he aquí la presente ponencia. Para comenzar, hay que entender qué es la teología de la liberación. Si quieren estudiar mejor el tema, el libro que usted mostró, yo lo tengo también aquí, Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, que es la versión española del original que escribí en italiano, fue publicado originalmente aquí en Italia, Teología de la Liberación. La teología de la liberación no nació en América Latina, no fue hecha por latinoamericanos de la nada. La teología de la liberación tiene una larguísima historia atrás. Quien quiere conocerla en sus detalles, compre ese libro, se encuentra en internet. Teológicamente, la teología de la liberación es hija o, digamos, descendiente de toda una corriente heterodoxa que comenzó con el catolicismo liberal en el 1800, en el siglo XIX, continuó con el modernismo hacia el final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se convirtió en la Nouvelle Théologie, condenada por Pío XII en el 1950, es decir, en varios documentos, pero sobre todo en la Humanum Genus del 1950, Humani Generis, Humanum Genus es contra la masonería de León XIII. Y la teología de la liberación teológicamente es hija de la Nouvelle Théologie europea. Tanto que el libro fundamental de la teología de la liberación, que se llama Una teología de la liberación, perspectivas, de padre Gustavo Gutiérrez, no es otra cosa que su tesis de doctorado hecha en la Facultad Jesuita de Lyon Fourvière, bajo la égide de entonces padre Henri de Lubac, después cardenal Henri de Lubac, que era uno de los exponentes de la Nouvelle Théologie. Por lo tanto, los teólogos de la liberación no inventaron nada. Ellos se encuadran en esta línea heterodoxa teológica. A nivel de activismo político-social, tampoco la teología de la liberación no nació así espontáneamente como un hongo después de un día de lluvia. Tiene toda una historia que viene desde el llamado catolicismo social del siglo XIX, que se transformó en el llamado catolicismo democrático o socialista del siglo XX, que se transformó en el socialismo cristiano, mal llamado cristiano, realmente socialismo más no cristiano, que desaguó en la teología de la liberación a nivel de praxis política, social, etc. Por lo tanto, déjense de decir que la teología de la liberación fue una respuesta autóctona latinoamericana a problemas nuestros. Y digo nuestros porque usted sabe, yo soy peruano, soy limeño. No es así. Todos estos errores, sea teológicos, filosóficos, sea sociales, se infiltraron en la acción católica,
sobre todo en sus ambientes estudiantiles. Todos los fundadores, digamos, los de la primera generación de teólogos de la liberación, fueron capellanes de la Acción Católica y concretamente de sus sectores juveniles. Estos sectores juveniles, por causa de esta infiltración, caminaron rápidamente hacia la izquierda. Por ejemplo, en Brasil, la JUC, Juventude Universitaria Católica, caminó tan a la izquierda que se transformó en Alianza, en Acción Popular, después en Acción Popular Marxista-Leninista, y se unió después al Partido Comunista del Brasil, que es más radical del Partido Comunista brasileño. Hay dos partidos comunistas. Aquí también, digamos, en el Perú también, Padre Gustavo Gutiérrez era el capellán de la JEC. De ahí son nombres que tengo que leer, de la UNEC, Unión de Estudiantes Católicos, de la cual nació en el 63 el Frente, Coordinación de Frentes Estudiantiles Social Cristianos. Yendo más a la izquierda, esto se transformó en el 65 en la izquierda universitaria y más tarde en el Comité Organizador Revolucionario, que ya de Acción Católica pues no tenía nada, ¿no? Entonces, ustedes ven un caminar hacia la izquierda a nivel filosófico, teológico, hacia la herejía, a nivel social, político, sociopolítico, hacia el socialismo. La teología de la liberación es parte de este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a estos movimientos? A todos los que dije, ya del catolicismo liberal, el modernismo, todos estos. El querer adaptarse al mundo de hoy en sus aspectos revolucionarios. Entonces, hay una revolución en curso. La Iglesia, obviamente, es totalmente contraria, pues hay que cambiar la Iglesia para adaptarla a esa revolución en curso. El catolicismo liberal, ¿qué es? Y lo dicen los propios católicos liberales. Es para adaptar la Iglesia católica a la Revolución Francesa. Listo, esto es el catolicismo liberal. El modernismo, que San Pío X condenó como síntesis de todas las herejías. Leamos el programa de los modernistas, el programa dei modernisti. Al inicio dicen, simplemente somos católicos que queremos adaptarnos al mundo moderno. Esta es la esencia de todos estos movimientos. Ahora, ¿cuál era el movimiento revolucionario en nuestros países de la América Latina hacia mitad del siglo XX? Años 60, pero incluso antes. Evidentemente era el camino hacia el socialismo. Habían movimientos políticos, sociales, culturales, marxistas, algunos soplados por la Unión Soviética a través de Cuba. Recordémonos que en el 59 Fidel Castro tomó el poder en Cuba y estableció una dictadura marxista. El segundo Congreso Internacional de Teólogos de la Liberación en el 64-65 fue hecho en La Habana. Y Fidel Castro dijo, la teología, años más tarde, dijo, la teología de la liberación es más importante que el marxismo para la revolución en América Latina. Por lo tanto, estamos hablando de revolución y concretamente una revolución de inspiración socialista, marxista, comunista. Evidentemente en sus varias gamas. No se puede hacer un bloque único y meterle una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay todo el indigenismo, parte del cual es muy influenciado por el marxismo, pero no podemos decir que todo lo sea. El etnocentrismo tipo cacerista, etcétera. Por lo tanto, pero en modo general. Ahora,
cómo adaptar la iglesia en su doctrina y en su praxis, en su pastoral, a esa revolución socialista, marxista, comunista. Entonces ellos hacen toda una, y aquí entramos en el tema concreto de hoy. Perdone que tuve que hacer un poco una pequeña introducción para llegar al tema. Ellos hacen una especie de saltos mortales y cambian la teología católica y literalmente, perdone la expresión un poco familiar, ponen la teología patas arriba. Quiere decir, invierten la teología. La teología es el estudio de Dios basado en la revelación. Ellos dicen, no, pero Dios se revela en la historia, por tanto no hay que estudiar las Sagradas Escrituras, hay que estudiar la historia. Gustavo Gutiérrez, ahora voy a leer varios textos de él, dice, Dios se encuentra en la historia. Punto. Ahora, Dios se encuentra en la historia, es lo que se llama historicismo inmanentista o inmanentismo historicista. Dios se encuentra en la historia, en aquello, dicen ellos, que la historia tiene de más dinámico, de más moderno. ¿Qué es esto? Responden los teólogos de la liberación, es la revolución socialista. Entonces, Dios se revela en la revolución socialista. Este es el punto principal de la teología de la liberación. Y repito, estoy usando el término socialista en un sentido muy amplio, es decir, toda esta caterva, toda esta secuencia de movimientos y de tendencias revolucionarias. Entonces, punto 1, Dios se revela en la revolución socialista. Punto 2, perdón, me disculpe, estoy aquí en Europa, estamos entrando en otoño y medio mundo está resfriado. Pero bueno, segundo punto, ¿cómo es que yo voy a conocer el proceso revolucionario rumbo al socialismo? Ellos dicen, tú no lo puedes estudiar desde fuera. Tú no puedes ser un teólogo de salón, un teólogo en las nubes. Tienes que meterte adentro. Entonces, es solo participando en el proceso político revolucionario que yo voy a entrar en contacto con la revelación de Dios en este proceso político. Entonces, es la noción de praxis, que es un término marxista, es la noción de praxis. Yo no pienso la teología de la liberación, yo hago teología de la liberación. Ahora voy a leer varios textos de Padre Gutiérrez que van a dar base a todo esto que estoy diciendo. Y es una praxis, por lo tanto, revolucionaria. Yo creo que ahora yo puedo leer una cosa, perdón, ¿dónde está? Bueno, disculpe, una última cosa. Ahora, para estudiar la historia, para estudiar las revoluciones socialistas, ¿qué instrumento puedo usar yo? El marxismo, porque no hay otro instrumento. Y Padre Gutiérrez dice, el marxismo es insustituible como instrumento de análisis. Ahora bien, si yo analizo una cierta situación con criterios marxistas, con el marxismo como instrumento de análisis, es evidente que mis conclusiones van a estar teñidas del instrumento de análisis que yo usé. Por lo tanto, la teología de la liberación, primero, no es teología, porque ya vimos que no comienza por la revelación, comienza por la historia. Después, no es un estudio, porque es una praxis. Y tercero, no es católica, porque es marxista. Si tú usas como instrumento de análisis el marxismo, es evidente que, ahora, para hacer esta especie de triple salto mortal,
ellos caen, como dije, en una visión inmanentista. Esta visión inmanentista cambia radicalmente el propio contenido de la doctrina católica. Entonces, ellos hablan de liberación. La liberación es un tema católico cristiano desde siempre. Dios vino a liberarnos, a salvarnos, a redimirnos. La redención es una liberación. Por lo tanto, liberación es un término absolutamente cristiano desde siempre. Ahora, ellos no entienden liberación como una liberación del pecado, porque ellos no entienden el pecado, y vamos a leer textos en ese sentido, no entienden el pecado como pecado individual. El pecado es solo el pecado estructural. El pecado es la sociedad capitalista, que hay que destruir, hay que liberar los oprimidos a través del socialismo, y esta liberación política, por este inmanentismo, adquiere, por lo tanto, un carácter salvífico, redentor, teológico. Entonces, pecado no es el pecado individual, es pecado social. Liberación no es la liberación del pecado a través, por ejemplo, de la confesión, que nos trae la gracia de Dios y nos libera del pecado. Es la liberación política. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno usa estos términos, porque ellos los usan en un sentido muy preciso, diferente, incluso opuesto del sentido de la teología católica. Un último punto y después nos ponemos a leer textos de Padre Gutiérrez. Ellos dicen, por tanto, no es teología. Liberación de los pobres. Ahora, aquí yo veo una contradicción, porque ellos se dicen favorable a los pobres. Se dicen favorables a la libertad, a la liberación. Y después, ¿cuáles son los gobiernos que ellos apoyan? Todas son dictaduras, todas. Ellos no apoyan un solo gobierno que no sea dictadura. Ya apoyaban la Unión Soviética, escribieron incluso una carta teológica sobre la Unión Soviética, después una carta teológica sobre Cuba, que puede ser todo menos una democracia, sobre China, etcétera. Por lo tanto, señores teólogos de la liberación, no me vengan a hablar de libertad cuando, por otro lado, ustedes apoyan exclusivamente dictaduras. Por otro lado, ¿perdón? Dictaduras de izquierda más que todo. De izquierda, siempre. O progresistas, ¿no? Pero, de otro lado, ¿libera el pueblo, sí o no? Vean lo que está pasando en Cuba en estos días que no tienen ni siquiera luz. Yo no sé si en el Perú han salido noticias. Blackout porque no pueden ni siquiera producir electricidad. Esa es la pobreza que hay en Cuba. En el Perú, ellos apoyaron el gobierno, la dictadura del general Velasco Alvarado. Gustavo Gutiérrez almorzaba todas las semanas en Palacio de Gobierno con Velasco porque era uno de sus asesores. La pobreza y el sufrimiento que trajo el gobierno llamado gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas en esos años. Yo recuerdo, mientras las cárceles se llenaban de gente, los estantes de los supermercados se vaciaban. ¿Quién recuerda esa época que no se encontraba arroz, no se encontraba azúcar, no se encontraba pan, no se encontraba? Recuerdo una foto publicada por un diario del pan francés junto a una caja de fósforos. Eran del mismo tamaño. Es decir, para mantener el precio del pan, reducían el tamaño hasta que un pan francés, yo recuerdo haber visto esta foto. Esa es la pobreza que trae. Entonces, en mi libro, como subtítulo, yo uso el subtítulo
un salvavidas de plomo para los pobres, que no es una expresión mía, es del teólogo uruguayo Bojorge. Es como yo le tiro, el pobre se está ahogando en su pobreza, yo le tiro un salvavidas, solo que el salvavidas es de plomo, lo hunde más. Por lo tanto, hay todo un capítulo en este libro que muestra todas las varias experiencias apoyadas por ellos, todas un fracaso total. Tanto así que en el año 80 y poco se reunieron en Madrid en un congreso internacional de teólogos de la liberación y enfrentaron el tema y dijeron, bueno, nosotros defendemos a los pobres, pero apoyamos la pobreza. Hay que asumir esto como un hecho. Entonces, ellos se salieron y fue Juan Sobrino que se salió, no, lo que nosotros apoyamos es el principio de pobreza. Nosotros queremos que todos sean pobres para que no haya jerarquías, que es la abolición de la propiedad privada. Entonces, ahora, esta es la teología de la liberación. Vamos a ver algunas citaciones. Gustavo Gutiérrez, son todas del padre Gutiérrez. Yo aquí tengo las fuentes, quien las quiera las puede pedir. Si la teología de la liberación es un intento de comprender la fe desde la praxis concreta, histórica, liberadora y subversiva de los pobres de este mundo, de las clases explotadas, razas despreciadas, culturas marginadas, es decir, de los oprimidos. Entonces, vea cómo es la cosa, es reinterpretar la fe desde la praxis subversiva de las clases oprimidas que justamente luchan por su liberación. Aquí está la parte sobre el marxismo. Dice, de hecho, la teología contemporánea, es todo padre Gutiérrez, se halla en insoslayable y fecunda confrontación con el marxismo y es en gran parte estimulado por él que, apelando a sus propias fuentes, el pensamiento teológico se orienta hacia una reflexión sobre el sentido de la transformación del mundo. Para la teología de la liberación no existe actualmente otra reflexión teórica mejor que el marxismo. Ahora, nosotros sabemos el marxismo, la noción de praxis. Dice, Dios se revela y se descubre en la acción. Por tanto, Dios no se estudia, Dios no se conoce con las mociones internas de la gracia. Dios se revela y se descubre en la acción. El punto de partida de la reflexión teológica no son las Sagradas Escrituras, sino la acción. Y dice, ahora, ¿qué es esta praxis? ¿Qué es esta acción? Es una noción muy concreta que viene del marxismo, dice Gustavo Gutiérrez. Lo que entendemos por praxis es acción transformadora, no simplemente cualquier tipo de acción, sino una transformación histórica. La praxis histórica significa un cambio transformador, una acción transformadora en la historia. Y ahí él concluye, perdón, y da la definición de teología de la liberación, dada por el propio padre Gustavo Gutiérrez Merino. Lo que entendemos aquí por teología de la liberación es una inserción en el proceso político revolucionario. Dicho con todas las letras, claramente la fuente es Praxis de Liberación y Fe Cristiana, que fue publicado en Brasil como apéndice a su libro Teología de la Liberación.
Y de ahí continúa, la teología no es lo primero. Lo primero es el compromiso, que es la praxis revolucionaria. La teología es la inteligencia del compromiso. Ahora, ¿un compromiso en qué sentido? Él lo dice claramente. Solo yendo más allá de una sociedad dividida en clases, solo eliminando la propiedad privada de la riqueza. Ahora, perdonen, usted, yo, todo el mundo ha estudiado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es el ABC de nuestra fe. Hay 2 mandamientos sobre la propiedad privada: no robar y no desear los bienes ajenos. Ahora, Dios, por lo tanto, por así decir, usó 20% del espacio que tenía disponible, por decir así, para establecer en sus propias leyes divinas la propiedad privada. ¿Cómo puede uno decir que solo eliminando la propiedad privada de la riqueza estaremos en condiciones de poner las bases para una sociedad más justa? Es por eso que los esfuerzos para proyectar una nueva sociedad en América Latina se están orientando cada vez más hacia el socialismo. Está aquí, está esto padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez. Yo lo saqué de la versión inglesa, Liberation, Practice and Christian Faith, etcétera, etcétera. Aquí está la fuente. Entonces, claro, como yo dije, ellos dicen, no Gutiérrez, pero otros padres, otros teólogos de la liberación, pues claro, si la liberación a nosotros nos lleva al reino de Dios, que es el cielo, a través de la gracia santificante, la liberación política lleva al socialismo, que es el reino de Dios para los teólogos de la liberación. Y de hecho, los teólogos de la liberación dicen claramente, el reino de Dios en la tierra es el comunismo. Ahora, ellos pueden jugar con esta ambigüedad entre política y religión, entre praxis y fe, que, como dije, cambian completamente el sentido de las palabras de la religión católica. Por ejemplo, el pecado. Dice Gustavo Gutiérrez, no se trata en la perspectiva liberadora del pecado como realidad individual. Ahora, el pecado solo puede ser individual porque solo el hombre, la persona, tiene responsabilidad moral. Ahora, no se trata de eso. Dice, privada e intimista, afirmada justo lo necesario para necesitar una redención espiritual. Se trata del pecado como hecho social e histórico. Las cosas así consideradas se redescubren en las dimensiones colectivas del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado se da en las estructuras opresoras. Por lo tanto, la propiedad privada, por ejemplo, es pecado, según ellos. En la explotación de unos seres humanos, en la dominación y esclavitud de pueblos, razas y clases sociales. El pecado surge entonces como la alienación fundamental, lenguaje marxista completamente, como la raíz de una situación de injusticia y de explotación. Bueno, perdone, yo podría continuar. En este libro hay más de 800 citaciones, más de 800 documentos, citados. Por lo tanto, podríamos pasarnos toda la noche citando documentos. Por lo tanto, ustedes ven que la teología de la liberación, que no fue inventada por Padre Gutiérrez, porque ya Juan Luis II, el uruguayo Juan Luis II, ya desde el 59, hablaba de 1959, hablaba de teología de la liberación. Los primeros congresos de teología y la liberación, el primero fue en el 63 en Petrópolis, Brasil, el segundo en La Habana en el 64.
Por lo tanto, la teología de la liberación ya estaba formada cuando padre Gustavo Gutiérrez la lanzó a la opinión pública durante un congreso de curas en Chimbote, curas del ONIS, Oficina Nacional de Información Social, que fue el organismo que ellos formaron. ¿Ellos quiénes? Todos estos de la izquierda católica, todos estos que estaban caminando hacia el socialismo, que se reunieron en Cieneguilla, cerca de Lima, e hicieron una reunión que se puede considerar la reunión de fundación del movimiento de la teología de la liberación en el Perú. Esto fue en el 67. De ahí salió el ONIS, Oficina Nacional de Información Social, que era el organismo que congregaba todos estos curas, todas estas personas que participaban al movimiento de la teología de la liberación. En agosto del 68, en la reunión del ONIS en Chimbote, padre Gutiérrez leyó el texto, que era su tesis de doctorado, que 2 años más tarde salió publicado, 3 años, porque en el 71, como el libro Una teología de la liberación, perspectivas. Estamos en plena revolución velasquista, hablemos de nuestro Perú. Estamos en plena revolución velasquista y por lo tanto el movimiento y el ONIS y todo esto nace claramente como un apoyo al proceso de socialización entonces en curso en el Perú. Reforma agraria, reforma de la industria, reforma urbana, todas estas reformas, ellos las apoyaron y las promovieron. Bueno, esto es lo que escribió padre Gutiérrez. Pasan los años y suceden varias cosas. Perdón, yo no sé si estoy hablando mucho, padre Chumpén. No, está bien. Quería una cosa muy interesante que que escuché, ¿no? Que con respecto a la teología de la liberación, de la que habla el padre Gutiérrez, es que no es una praxis, es una acción, ¿no? Y es en la acción donde se conoce la revelación. Me hace acordar lo que dijo el arzobispo de Lima, me parece que hace 2 años o el año pasado, de que uno no se convierte ante el sagrario, sino en el encuentro, ¿no? De Dios en la gente, en el hermano. Creo que va por ahí la idea. Sí, el monseñor, hoy cardenal Castillo, es totalmente de esta línea, tanto que cuando él fue consagrado obispo, lo hizo con el báculo de monseñor Luis Bambarén, que era, con la presencia del báculo del cardenal Landázuri Ríquez, que era el cardenal de Lima en la época de Velasco, y muy partidario de los cambios revolucionarios que estaban siendo hechos en esa época, en lo que fue visto la consagración de Monseñor Castillo como un retomar esa línea de apoyo a la socialización del Perú. Pero bueno, ahí pasaron varias cosas, algunas externas, digamos, políticas, otras eclesiales. Externas políticas, el comunismo cayó por los suelos. La Unión Soviética se pudrió, cayó por los suelos. Cuba se está manteniendo solo por el petróleo venezolano. Venezuela también está por los suelos, entonces como un dominó. Cuba también ahora estamos viendo cómo está, etcétera, etcétera. Y el propio marxismo fue abandonado como instrumento de análisis porque todos vieron que era un colador que se salía agua, hacía agua por todos lados. En el 1980, hicieron un Congreso Internacional de Teólogos de la Liberación en Nueva York, en la sede de la Orden Marignol. Era un homenaje a los 60 años de padre Gutiérrez. En este congreso, ellos dijeron, el marxismo, que es nuestro ídolo, está cayendo. 80. La Unión Soviética, que es nuestro paraíso, años más, años menos, va a caer. Tenemos que cambiar, tenemos que reciclarnos.
Y entonces ellos tomaron lo que es el núcleo de la ideología liberacionista, que es la lucha dialéctica, oprimidos, opresores, y ampliaron el sentido de opresión para incluir a la mujer oprimida por los hombres, a los indios oprimidos por los blancos, a los negros también oprimidos por los blancos, y un poco después a otras clases oprimidas, por ejemplo, los homosexuales, oprimidos por la moral burguesa. Y aún unos años después a la tierra. La tierra es oprimida por el hombre. Entonces de ahí comenzaron a surgir toda una serie de teologías de la liberación, teología indigenista, teología negra, teología ecologista o ecoteología, teología feminista, teología indigenista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que antes era teología de la liberación, llamémosla marxista, comillas, clásica, se dividió como una hidra en todas estas teologías, usando varios instrumentos, el feminismo, el análisis cultural, etcétera, pero manteniendo el núcleo doctrinal que es la dialéctica opresor-oprimido. Eso en el campo externo. En el campo interno, eclesiástico, murió Pablo VI, después del ínterin de un mes y poquitos días del pobre de Papa Juan Pablo I, fue elegido Juan Pablo II. El comunismo lo conocía perfectamente, lo había vivido en carne propia. Y nombró como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Allí comenzó un movimiento de reacción en la Iglesia a la teología de la liberación. Por un lado, Juan Pablo II comenzó a nombrar obispos ya no alineados con esta corriente, sino moderados. De otro lado, comenzó a publicar varios documentos y a dar varias alocuciones de condenación clara a la teología de la liberación, a comenzar por el discurso de Puebla, que fue el tercer Selam, ¿no? El anterior fue Medellín en el 68, el otro fue en el 81, si no me engaño, 81 creo, en Puebla, en México. Él ya llegó diciendo: no me vengan con esta imagen del Cristo revolucionario que no es verdad, no me vengan con esta cuestión de la praxis transformadora que no es verdad, etcétera, etcétera. Y después, en el 1984, publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó el documento Libertatis Nuncius, de condenación a la teología de la liberación. Nosotros, como Tradición y Acción, hicimos la primera campaña contra la teología de la liberación en el 73. Tanto que hasta hoy, aquí en Roma, cuando nos dicen en el Vaticano, sí, pero Juan Pablo II condenó, decía sí, absolutamente sí, pero 11 años antes nosotros ya la habíamos denunciado. Pero en todo caso, todo comenzó a cambiar. El propio padre Gustavo Gutiérrez fue llamado a Roma, fue interrogado por el cardenal Ratzinger. No les cuento aquí todo el vaivén de las cartas que fueron, llegaron, volvieron. A las tantas, él entró en un acuerdo con el Vaticano, por el cual él tuvo que escribir un prólogo a su libro Teología de la Liberación, burilando algunos conceptos, no negando nada, no cambiando una palabra del libro, incluso el apoyo al marxismo continúa perfectamente, solo que en la introducción, que se llama Mirar Lejos, una larguísima, son 51 páginas, introducción, él burila un poco, se defiende de la acusación de inmanentismo, se defiende de la acusación de marxismo, etcétera, etcétera, y usa 51 páginas para explicar lo inexplicable. Porque
cuando uno se convierte, conversión quiere decir volver atrás, ¿no? Él no renegó ni una coma de su obra anterior. Él simplemente intentó burilar algunos documentos. Ahora, ¿qué es lo que...? Bueno, de ahí, para evitar problemas de este tipo, entró en la orden dominicana y así salió de la autoridad del clero secular y pasó a la del clero regular con su superior, que es el maestro general de la orden dominicana. A partir de allí, Padre Gutiérrez se convirtió en lo que yo llamo en un artículo un trompo. Un trompo gira sobre sí mismo hasta que pierde energía y cae. Los últimos años de Padre Gutiérrez fueron de un lado muy apoteósicos, porque él fue recibido nuevamente en el Vaticano con el Papa Francisco. Él presentó libros de él junto con el cardenal Müller en el Vaticano y fue elogiado, fue celebrado como el padre de la teología de la liberación, etc. Por lo tanto, fueron unos últimos años muy apoteósicos. Apoteóticos, perdón, se dice en español, pero apoteóticos como propaganda, como pensamiento. Él giraba, ¿por qué? No quería negar su pasado, no podía afirmarlo porque había sido condenado, por lo tanto, giraba como un trompo. Y así llegamos al fin de la vida de él. Falleció ayer, anoche, y como dije al inicio y acabo con esto, todas estas críticas que he hecho en este programa a su pensamiento, incluso leí textos directamente de él, por lo tanto no me los inventé, todas estas críticas a su pensamiento no quitan el hecho que era un cristiano y se merece nuestras oraciones por su alma.